Narvik, un puerto noruego situado en el interior del Círculo Ártico. Está rodeado por un mundo de montañas estériles. Pocos de los marineros de la zona conocen los hechos dramáticos que tuvieron lugar en este punto. Pero en el lecho del fiordo todavía encontramos las pruebas de una historia que casi había sido olvidada. Guerra en el Ártico. Primera parte. Tormenta en el Ártico. La Guerra del Ártico empezó en los Alpes austríacos. En esta zona, la infantería de montaña de Hitler se entrenó para luchar en terrenos nevados y rodeados por el hielo. Durante la primavera de 1940, algunos batallones recibieron órdenes secretas de ponerse en marcha. En una operación que duró varios días, trenes procedentes de toda Alemania transportaron tropas y material a los puertos de la costa del Mar del Norte. Hablamos de la mañana del 7 de abril de 1940. Muchos de aquellos hombres nunca habían visto el mar. Wir haben gewusst, dass es in irgendeinen Einsatz geht und dass irgendetwas ist, aber was es sein wird, hatten wir wirklich keine Ahnung. Europa estaba en guerra desde septiembre de 1939. Ahora se abría un nuevo capítulo con esta operación secreta, conocida como Operación Weserübung. Adolf Hitler creía que los británicos planeaban ocupar Noruega, así que para sorprenderlos, organizó un ataque sorpresa. Todo estaba en manos del general Nikolaus von Falkenhorst. Debía ser una operación conjunta del ejército, la marina y la fuerza aérea. El objetivo de esta estrategia inédita consistía en ocupar la costa noruega por numerosos puntos y dirigirse al interior del Círculo Ártico. Era una acción plagada de riesgos. Dann wurde uns mitgeteilt, wir laufen jetzt nordwärts. Sollte es sich ergeben, dass durch einen Kampf auf See wir in Gefangenschaft kommen, sollten wir aussagen, wir wollten nach Estland. Cuando la flota se agrupó delante de la costa alemana, era la más grande de la guerra. Dinamarca no ofreció apenas resistencia y fue ocupada en unas horas. 9 de abril, poco después de la medianoche. Liderados por el crucero pesado Blücher, un grupo de barcos llegó hasta Oslofjord. Pero los noruegos estaban preparados. Apagaron los faros a lo largo de la costa para que los navíos tuvieran dificultades para navegar. Por eso, a pocas millas de Oslo, el comandante de la fortaleza de Oscarsborg pudo observar los barcos enemigos. A las 6:32 de la mañana, se lanzaron 2 torpedos desde la fortaleza que impactaron en el Blücher a corta distancia. El crucero de guerra se hundió, llevándose con él a 830 hombres. La aviación alemana respondió a la pérdida del Blücher bombardeando la fortaleza, lo que permitió que otros navíos avanzaran hacia Oslo.
Alarmados por la lucha, el gobierno y la familia real huyeron. Noruega se consideraba un país neutral, pero desde su boda con una princesa británica, el rey Haakon tenía un vínculo especial hacia los ingleses. La batalla de Oslofjord no contuvo a los alemanes por mucho tiempo. En pocas horas ocuparon la capital noruega. La incertidumbre se extendió. Mucha gente escapó, y no solo de los alemanes. Se decía que los británicos contraatacarían sobre Oslo, aunque se demostró que solo era un rumor. La ciudad siguió estando en manos alemanas. Al mismo tiempo, los cruceros y los destructores alemanes se dirigían al norte, al Círculo Ártico, con más de 2000 soldados de la infantería de montaña. Las comunicaciones por radio se cortaron totalmente. Der Major Staudner gesagt, also, da hat immer gesagt, Kinder, es geht nach Narvik. Was ist das für so wie ein Buxtehude oder sonst wo, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, wo ist das Narvik? Das hat keiner gewusst bis nachher. Narvik era uno de los objetivos principales de Hitler en el norte. Tras el largo invierno, la pequeña ciudad del Ofotfjord estaba tranquila y relajada, disfrutando de un sol primaveral. Como siempre, la gente fue a trabajar al puerto y a las oficinas. Casi nadie tenía radio. Och en norsk soldat kom in hjem til oss, og så fortalte han at tyskerne har angrepet, og de har også kommet på land, altså i Oslo og flere steder. Så det var første gangen vi hørte om dette her. Og jeg husker at min mor sa det at de angriper, er det ingen som kan hjelpe Norge. El puerto de Narvik, libre de hielo todo el año, se utilizaba para enviar el hierro de Suecia. La materia prima llegaba en tren desde Kiruna, a 180 kilómetros de distancia. Los astilleros alemanes obtenían casi la mitad del mineral de los depósitos de Kiruna. Gran Bretaña también cubría el 10% de sus necesidades con las importaciones del norte de Suecia. Del hierro se obtenía el acero para construir tanques, barcos y armas. Sin los suministros garantizados del mineral sueco, Alemania no habría aguantado más de 12 meses de guerra. Así que Hitler necesitaba Narvik y el tren del hierro para sus planes. Quería apoderarse de la materia prima y al mismo tiempo dejar a los británicos sin ella. Esa mañana en concreto, en las aguas del Ártico, los destructores alemanes se enfrentaban a unas olas que nunca habían visto antes. Ningún informe meteorológico les había avisado de la potencia de aquella tormenta. Naja, und man soll es nicht für möglich halten, wie schnell sich das Wetter da ändern kann. Der Zerstörer lag so viel auf Seite. Mit 52 Grad, sagten die mir, ist er ausgependelt. Manches Mal habe ich gemeint, er richtet sich nicht wieder auf. Die ganzen Geschütze, die die Gebirgsjäger mitgebracht hatten, die waren alle über Bord gegangen. Und da habe ich die letzten Teile noch über Bord geworfen. Es ist uns gesagt worden, dass niemand damit rechnen kann, wenn er über Bord geht, dass irgendwelche Rettungsmaßnahmen ergriffen werden. Dann ist der Sturm bis auf Windstärke 11 gegangen. Das war so, 12 ist die größte Gefahr. Die Matrosen haben sowas noch nie erlebt selber. Weil bei so einem Wellengang fährt keiner aus. Insgesamt wurden 9 Mann während der Fahrt vermisst.
Alle waren seekrank. Es war fürchterlich. Also unsere Soldaten sind am Boden gelegen. Da war also das Wasser, das doch hereingekommen ist, dann das, was man also von sich gegeben hat. Und damals ist das Schiff also so hin, zuerst einmal die ganze Brühe auf die Seiten und dann sind die Gebirgsjäger noch abgeholt und dann auf der anderen Seite. Das war also nicht sehr schön. A pesar de la tormenta, hacia las 4 de la mañana del 9 de abril, los 10 destructores llegarán a Ofotfjord. Tras hundir 2 buques de guerra noruegos, ya obsoletos, no encontraron más resistencia. La infantería llegó a tierra sin problemas. Wie die Land unter den Füßen hatten, liefen die wie die Hasen und haben gesagt, nie wieder auf ein Schiff, lieber zu Fuß nach Hause. Ninguno de aquellos soldados pensaba que se quedarían muchos años en el círculo ártico. El comandante en jefe de la fuerza de ataque, el general de división Edvard Diel, convenció al jefe noruego de Narvik para que ignorara las órdenes del rey Haakon y entregara la ciudad sin pelear. Este jefe noruego era seguidor del partido fascista noruego National Samling. El general Dietl tenía una relación muy estrecha con Hitler desde 1920. Se unió a la NSDAP el mismo año de su fundación. Era un hombre cercano que se hizo muy popular entre sus tropas. Las unidades alemanas ocuparon la ciudad y por primera vez entraron en contacto con sus habitantes. Hubo miradas de curiosidad en los 2 bandos. Da vi 9. april sto utenfor huset vårt, da kom den første tyske soldatkolonne som jeg så marsjerende. I samme hus som jeg bodde der ei litt eldre jente. Hun brukte å gå på restauranten. Den unge jenta stod da i gårdsrommet der sammen med oss. Og hun ropte opp noe voldsomt og ble helt krakilsk. Fordi at den offiseren som førte troppen, hadde hun vært på restaurant med 2 dager før. Da heter det at han var første styrmann ombord i en av båtene på havna. Men den dagen kom han i uniform og var offiser. Det var vår første opplevelse av tyske soldater. Semanas antes, Hitler había enviado cargueros a Noruega como si fueran caballos de Troya. Además de soldados vestidos de civil, transportaban combustible y municiones. El general Dietl desarmó a la guarnición noruega y envió a los hombres a casa. Después requisó los edificios públicos y los utilizó para alojar a la infantería de montaña. Da sind wir in der Schule einquartiert gewesen. Und das war ein interessanter Fall. Da haben wir uns niedergelegt, da waren so Bänke. Da haben wir uns, also jeder hat unter einer Bank einen Kopf und so weiter in der Schule. Wie so, schau auf, so eine Tafel gewesen, so eine Metalltafel von einer Wiener Firma, die Klasse, also die Sitze von der Schule, haben die eine Wiener Firma gemacht. Wir waren überrascht, dass mitten im Hafen das Walfangmutterschiff Jan Wellem dort geankert hatte. So gingen wir dann als Erste gleich längsseits und wollten Öl ergänzen. Pero las mangueras del Jan Wellem no se acoplaban bien a las tuberías de los buques de guerra.
A pesar de que la operación era perfecta, este error fue catastrófico. El repostaje duró muchas más horas de lo previsto. Era imposible que la flotilla pudiera volver en el mismo día, tal como habían planeado. Los destructores alemanes estaban atrapados, el tiempo empeoraba y los británicos ya estaban de camino para contraatacar. Era la mañana del 10 de abril. Det var nærmest snestorm. Våt, tung sne og mye vind. Det var ikke mye å se. Derimot var det mye å høre. Så vi våkna jo da tidlig på morgenkvisten med all dunder og brak som da skjedde. Så jeg så ikke noe til krigsskip. Es war etwa so 10 Minuten oder 5 Minuten vor 6 Uhr. Da fiel der Schleier wie von einem Vorhang gezogen ab. Rechts vor uns die aufgehende Sonne am Himmel und das Gebirge. Und auf dem Fjord auf einmal aus dem Schnee treiben 5 feindliche Zerstörer. Aquella mañana, los británicos transformaron el puerto de mercancías de Narvik en un cementerio gigante de barcos. La marina alemana sufrió grandes pérdidas, pero los destructores fueron capaces de repeler a la Royal Navy por una temporada. Muchos de los habitantes de Narvik huyeron, entre ellos Harry Helle, de 12 años de edad, y sus padres. La familia tenía una cabaña al otro lado del fiordo. Miles de personas fueron a un lugar preparado para alojar a 70 huéspedes. Se mascaba la tragedia. Med ett ord mat. Det var det største problemet. De minste barna, som gråt. De var sultne bestandig. Men vi som var eldre, vi takla jo det noe bedre, for vi forstod at det var ikke noe å mase om, det var ingenting. Men det gjorde ikke de minste, så de gråt og gråt og gråt og gråt. Far min og 2 andre av de mennene som var der, de besluttet at de den 10. april skulle dra tilbake til byen for å forsøke å hente sengetøy og mer mat, så mye mat de kunne finne og få tak i. Nunca regresaron. Slik var det gått. Jeg var nå mann i familien. Al día siguiente, los británicos volvieron a Narvik. Eran una flota muy poderosa, formada por 9 destructores y un buque de guerra. Los invasores se desplazaron hasta Rombaksfjord. Muy dañados, casi sin munición y con muchas bajas, los 4 barcos alemanes que quedaban navegaron hasta el final del fiordo. Sus capitanes tomaron una decisión trascendental. Lanzaron sus naves contra la costa. De esta manera salvaron la vida de muchos de sus hombres.
El marinero Alfred Eichhold también perdió su barco. Daraufhin gab der Kommandant über den Befehlsübermittler durch: alles festhalten, Schiff läuft auf. Wir lagen quer im Fjord und die Maschinen setzten sich in Gang und wir liefen auf den Felsen. El Georg Thiele disparó su último torpedo para cubrir la acción de los otros barcos. El destructor se partió y se incendió, pero siguió a flote. Ich wollte dann nun nach vorne laufen und sehe auf einmal an der Stelle, wo ich mit dem Maschinenmarkt vorher gestanden hatte, mit den anderen Kameraden, da sehe ich, dass da ein Treffer reingegangen war und hat meine Kameraden umgerissen. Sie lagen da mit offenen Bäuchen. Da mochte ich nicht drüber wegsteigen. Das war mir unmöglich. Ich habe an der Stelle dann etwa in Höhe des Schraubenschutzes meine Schwimmweste aufgepustet und bin über Bord gesprungen. Der Kommandant sagte zu mir: Eichholz, gehen Sie mal rauf, da oben ist eine Bahnlinie, da sammeln wir uns. Zum ersten Mal hörte ich in meinem Leben, dass da oben eine Bahnlinie ist. Era la Vía del Hierro. Allí, los 2.600 marineros supervivientes se encontraron con la infantería de montaña, la cual les llevó a las montañas, a sus posiciones alrededor de Narvik. Les atacaron las tropas noruegas, que eran leales al rey y que sabían cómo combatir en las montañas del Ártico. Los alemanes solo llevaban armas ligeras para defenderse. Y nadie había previsto la llegada de refuerzos. Wir hatten als Erste in der Nordgruppe, in der Gruppe Windisch, hatten wir als Erste nur die Norweger gegen uns. Und dann kam der 10. oder 12. Mai, wo die Landung erfolgte. 24.000 soldados aliados llegaron a las costas de Narvik. Multiplicaban por 5 el número de alemanes. Bei den Engländern waren Engländer, Franzosen, Fremdlegionäre und Polen. Los alemanes tuvieron que retroceder. Su situación parecía desesperada. Los alemanes estaban atrapados. Lo único que podían hacer era escalar las montañas y llegar a la frontera sueca. Entonces, inesperadamente, la Luftwaffe llegó en su ayuda. Auf einmal sind 12 Ju-52 angekommen. Die haben auf dem See gelandet. Einer ist am Kopf gestanden, weil so viel Schnee war. Und dann haben wir alles entladen und die Dinge und wegfliegen haben sie nicht können. Es ist nur einer weggeflogen, den ganzen Benzin zusammengesammelt, damit ein Ju-52 wegfliegen können. Die anderen sind alle am See geblieben.
Tras un esfuerzo titánico, las tropas de montaña colocaron en posición las armas pesadas. Pero eso no hizo que las cosas cambiaran demasiado. Para apoyar a las unidades del general Dietl, lanzaron paracaidistas cerca de Björnfell, la última estación antes de la frontera sueca. Todos se habían presentado voluntarios para luchar en el frente de Narvik. Pero en aquel contexto, ni siquiera los paracaidistas podían mejorar mucho la dramática situación en la que se encontraban las tropas nazis. Solo era cuestión de tiempo que acabaran rindiéndose. Y Dietl lo sabía, pero ordenó a sus soldados que aguantaran hasta el final. En un mensaje secreto, Hitler le dio permiso al general para cruzar la frontera sueca, un país neutral, si era necesario. De manera encubierta ya se estaban preparando para recibir a la infantería de montaña y a los marineros. Fletaron trenes y se prepararon en el lado sueco de la frontera. ...64 Tage waren wir oben. 64 Tage, da hat es keiner gehört. Die Engländer ziehen sich zurück. Da haben wir nicht gewusst, warum. Da hat der Frankreich völlig angefangen. Los aliados se marcharon de Noruega porque los alemanes habían atacado Francia y sus ejércitos necesitaban todos los hombres disponibles. Los soldados de Dietl regresaron a Narvik, que había quedado completamente destruido. Ich habe mir dann auch ein paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft geklaut, sage ich ganz ehrlich, denn meine Ledersohlen waren schließlich so weit ab, dass ich damit mit denen nicht mehr laufen konnte. Cuando la esvástica nazi ondeó sobre Narvik, toda Noruega capituló. El rey Haakon y su familia escaparon de Tromsø y se exiliaron en Londres. Desde allí, organizaron la resistencia contra la ocupación. Mientras, en Alemania, la propaganda de Hitler aclamó sin reservas al general Dietl y a los marineros de los destructores hundidos. Eran los héroes de Narvik. El Führer recibió a Dietl en el Obersalzberg, donde le confirió los máximos honores militares y lo ascendió a general de la infantería de montaña. En Noruega comenzó un periodo de agitación política. Excepto el National Samling, el resto de los partidos políticos fueron prohibidos. El líder del movimiento nazi noruego, Vidkun Quisling, utilizó la invasión alemana para nombrarse a sí mismo jefe del gobierno. Pero Hitler no confiaba en él y lo reemplazó por el antiguo líder de la zona de Essen, Josef Terboven, que fue nombrado comisario de Noruega. La gente intentó adaptarse a la nueva situación de la mejor manera posible. Ja, min far han drev en kolonial engrosforretning
Og tyskerne tok tidlig kontakt med dem for å kjøpe varer. Politikk ble i hele tatt ikke, kom i hele tatt ikke inn på Hitler og sånne ting. Men det var disiplinert, og særlig Wehrmacht her var disiplinert. Luftwaffe litt mindre, men marinen kanskje enda mindre. Esto es Oysand, al sur de Trondheim. Esta aldea también fue ocupada por los alemanes, pero por las unidades especiales. Geólogos e investigadores militares se embarcaron en un proyecto secreto. Su plan era construir una ciudad totalmente nueva, Nueva Trondheim. Sería la ciudad más septentrional del futuro imperio germánico. Una utopía nacional socialista en una ubicación especialmente estratégica. Aún en la actualidad, muchos mitos rodean este plan nazi. Durante mucho tiempo no había ninguna prueba. Pero en esta casa se encontraron los documentos de la investigación y la amplia correspondencia entre el comisario Joseph Terboven y Albert Speer. Speer, el arquitecto de Hitler, recibió el encargo de diseñar Nueva Trondheim, una ciudad para 250.000 de personas. El lugar se estudió y empezaron los trabajos de la primera fase. Se hizo un aeródromo construido por equipos de la organización Todd, tal como fue conocida. Se niveló el terreno, se colocaron planchas de madera para la pista de aterrizaje y se construyeron hangares para los aviones. También empezaron a construir un dique seco para el Tirpitz. La Marina alemana había enviado su buque más grande a Noruega y planeaba repararlo en el puerto de Nueva Trondheim. Pero las obras se paralizaron. El transcurso de la guerra hizo que los planes para Nueva Trondheim tuvieran que detenerse. En muchos puntos de Noruega, los alemanes pusieron a trabajar a prisioneros de guerra. No hay grabaciones oficiales de esto. Estas imágenes fueron tomadas por un soldado. Los prisioneros de guerra, que venían de toda Europa, vivían en campos de trabajo en unas condiciones terribles. Construían carreteras, vías de tren, puentes, puertos y búnkeres submarinos. A menudo se trataba de proyectos grandiosos. Det var trist syn, da. De var jo preget av det at de var underernært og kanskje sykdom. Og så ville de jo bytte mat. Det var brot. En los campos septentrionales, muy lejos de sus casas, miles de estos hombres murieron a causa de la terrible situación de esclavitud a la que les sometía el régimen nazi. Vi så det der, de som bar, den 4 mann som bar en båre, primitiv båre forresten, og så
Der lå det noe slag oppå da, med en sekkfylle som en gang stakk det ut en hånd, ikke sant, eller en fot eller sånn. Durante la ocupación alemana se invirtieron muchos millones de marcos en el desarrollo de la economía. Dinero. Los noruegos tenían que producir. Pero los niveles esperados de hierro, pirita, carbón y cobre nunca se alcanzaron. Los propios noruegos se aseguraron de eso. De forma deliberada, excavaron galerías en zonas equivocadas para que los yacimientos no fueran muy rentables. La actitud de la mayoría de los noruegos respecto a las fuerzas de ocupación fue de gran rechazo. Det var tyskerne som drev arbeidslivet. Både skogsdrift og veibygging og bygge brakker og bunkers. Og så husker jeg at de som arbeidet for tyskerne, de kalte det for sabotasje. Hvis de gjorde dårlig arbeid eller arbeidet langsomt, var late. Så det var en sport det, å oppføre seg på den måten. Pero eso era peligroso. Aunque fuera en Noruega, la Gestapo también actuaba con precisión alemana. Utilizaba a informadores y también a los miembros más comprometidos del National Samling, el partido nazi local. Jeg kom på skolen om morgenen, og da visste jeg det at det hadde vært skutt om natten. Og så møtte sønnen til en av de som skutt, det var en grosserersønn, tror jeg. Han møtte og visste ikke. Så gikk vi bort og kondolerte den, og han ble helt forferdet og holdt på å besvime. El miedo se extendió rápidamente. La resistencia actuaba de forma clandestina y solo en grupos pequeños. La seguridad nazi era demasiado eficiente y el poder de las fuerzas de ocupación era muy visible. El padre de Gabriel Brobol hizo buenos negocios con los alemanes. Todos salieron ganando. Sin embargo, un día le dijeron que él y su familia corrían un grave peligro. Den dagen så fortalte min far hjemme at han Kvernmo, han hadde sagt at jeg stod for dødslistene, men som skulle skytes neste gang det var gisseltatt da. Han sa Kvernmo da. Og da ble det jo litt paff da. Og da bestemte de seg for å flykte. Og så flyktet vi i februar-mars 43. Ja. Al escapar a Suecia, la familia Brobol evitó el destino de otros noruegos, que, como aquí en Trondheim, fueron asesinados por las SS. Los elegían como prisioneros al azar y los castigaban por acciones de sabotaje no demostradas. A los alemanes les costó varios meses ocupar toda Noruega. El Círculo Ártico. Un lugar para hacer fotografías y mirarlas después en casa con la boca abierta. En este punto empieza el Ártico. Tras viajar a pie o en barco,
los alemanes por fin llegaron al extremo norte el otoño de 1940, hasta la provincia de Finnmark. Durante la primavera de 1941, en estos parajes remotos del Ártico, se produjo una gran concentración de tropas. En Kirkenes, Svanvik y Neiden. De første tyske tropper kom ikke hit til Kirkenes før 4. juli i 1940. Etter hvert som de kom, da rekvirerte de skolebygg og så videre, så de brukte som garnisoner. Og etablerte seg i forsamlingslokaler og forskjellige steder. Og etablerte seg også i private hus. De rekvirerte faktisk talt privat husvære, så de kom seg helt inn på den sivile befolkningen. Det var barn kanskje, og mor og far, 5, 6 eller 7 stykker. Men så fikk han en stua, offisielt fikk stua. Vi oppdaget fort at Tyskland hadde mye godteri, mye søt, mye god sjokolade, mye gode drops, og især dropsene. For de hadde enestående lukt. For det var hver dag når tyskerne var ute, så sa barna, hast og bom-bom. Og det var det vi forbandt med noe som vi aldri hadde smakt før, men som var veldig attraktivt. Og de fleste den dag i dag, når man anløper en kiosk, som er interessert i akkurat den smaken som hadde den lukta. Pero otros recuerdos de las SS no son tan agradables. Følte nok hat når de tok far. Jeg var ikke hjemme, men så kom jeg hjem litt sent på kvelden, og så sier min mor, tyskerne har hentet pappa. Og jeg tenkte, hva i all verden har pappa gjort? Han hadde ikke gjort noen ting. Han var overhodet ikke politisk interessert, og slett ikke kommunist. Nå var ikke far den eneste som ble arrestert. De arresterte mange menn i hele Pasvik. Det verste, det synes jeg det var når de kom til Omina Lund og varslet om at han Odd Lund var skutt. Han ble skutt mellom Bjørnevann og Hesseng. Fordi det var portforbud, ikke sant? Og han sprang. Han hadde vært og skulle sjekke noen grisunger som hun skulle kjøpe. Og han ble kommandert til å stoppe. Han stoppet ikke. Han ble skutt. Og den beskjeden når de kom, da var det tyskere som kom med den beskjeden. Det husker jeg. Fordi at da skrek alle voksne. Los soldados alemanes vivían el día a día con normalidad. La ocupación pasó a ser algo rutinario. En otros puntos de Europa, las víctimas se contaban por miles. Pero para los soldados alemanes, la Navidad en Noruega fue una época para reflexionar tranquilamente. Sin embargo, al año siguiente, en 1941, las cosas cambiarían por completo. Cada vez llegaban más tropas a esta zona tan septentrional. La jornada de los militares se ocupaba con una serie de ejercicios muy especiales. En Neiden, un pueblo junto a la frontera con Finlandia, los escolares observaban asombrados las actividades que llevaban a cabo los soldados. Det som jeg synes var imponerende, det var at de forserte de her bløte myrer som perdesmyrer, så de laget rismatter og tok hestene over de bløte sumpmyrene. ¿Por qué entrenaban de una forma tan intensa? Cruzaban lodazales, vadeaban ríos, ensayaban ataques en terrenos abiertos y sin protección. Estaba a punto de empezar una nueva fase en la guerra del Ártico. Ja, i Neiden
sind also dann die Befehle zum Angriff gegen Russland gekommen, nicht? Die musste ich schreiben, ein Fingersystem selber abziehen. Wir sind dann an den Tag, an dem der Russlandkrieg begonnen hat, haben wir die norwegisch-finnische Grenze überschritten. En Europa Central, el ejército alemán ya había invadido el territorio soviético. Pero en la tundra ártica, las armas todavía no hablaban. Hasta el 29 de junio de 1941. Siitä oli juttua heti kohtaan siinä vaiheessa, kun saksalaisia alkoi tulla Petsamoon. Niin silloin ruvettiin epäilemään, että eiköhän tästä ala tulla rytinä. Mutta sitten kun meidät kutsuttiin aseisiin, niin silloinhan se oli jo selvä, että näinhän tässä käy, että tappelu tulee. El comandante en jefe del ejército finlandés, el mariscal Carl Gustaf Mannerheim, pactó una alianza con la Alemania de Hitler. Quería recuperar el territorio perdido a manos soviéticas en la Guerra de Invierno de 1939 a 1940. Esto hizo que finlandeses y alemanes se convirtieran en aliados. Compartían una frontera que llegaba a los 1800 kilómetros. En los bosques de la frontera soviética, dos ejércitos esperaban una orden: infantería, aviación y tropas de montaña. Wir haben 14 Tage, also vor Beginn des Russlandfeldzuges, die russischen Posten beobachtet, wie sie Streife gelaufen sind und gegangen sind. Wir waren ja im Hinterhang und sie konnten uns nicht sehen. Und hatten uns schon drauf gefreut, na, wenn es jetzt losgeht, dann werden wir uns die Burschen schnappen. Aber das wussten die offensichtlich, denn wir haben keinen von denen geschnappt. En pocos días, la infantería de montaña del sector norte llegó hasta el río Titovka. No encontraron mucha resistencia. El Ejército Rojo había retirado casi todas sus tropas de la región. Entonces, el ataque fracasó. El avance alemán se estancó entre los lodazales de la tundra rusa. Wir wussten nicht, dass zwischen Titovka und Liza überhaupt kein Weg und kein Steg vorhanden war. Wir haben auf den Karten zwar Striche und Linien gesehen, aber diese Linien waren im Endergebnis Feldkabel oder Kabelleitungen, Telefonleitungen oder sonst irgendwas, aber es gab keinen Weg und keinen Steg. El puerto ruso de Murmansk estaba a solo 100 kilómetros. El objetivo de Dietl era conquistar la ciudad antes de Navidad. Pero sin carreteras para viajar, aquello se convirtió en una misión imposible. Der Angriff hatte das Ziel, Murmansk, den Hafen Murmansk abzusperren, denn das war der einzige eisfreie Hafen der Russen, über den die Russen natürlich das ganze Material aus Amerika bekamen. El primer convoy de suministros con destino a Murmansk partió de Liverpool en agosto de 1941. La Unión Soviética dependía de ese apoyo para proseguir su lucha contra la Alemania de Hitler.
4 meses después del inicio del ataque, las tropas del general Dietl solo habían avanzado 24 kilómetros hacia Murmansk. El ejército rojo se atrincheró y no les dejó avanzar ni un metro más. Los alemanes estaban atrapados en un entorno hostil. El invierno ártico golpeó a las fuerzas invasoras con una intensidad brutal. También empezaron a construir un dique seco para el Tirpitz. La marina alemana había enviado su buque más grande a Noruega y planeaba repararlo en el puerto de Nueva Trondheim. Pero las obras se paralizaron. El transcurso de la guerra hizo que los planes para Nueva Trondheim tuvieran que detenerse. En muchos puntos de Noruega, los alemanes pusieron a trabajar a prisioneros de guerra. No hay grabaciones oficiales de esto. Estas imágenes fueron tomadas por un soldado. Los prisioneros de guerra, que venían de toda Europa, vivían en campos de trabajo en unas condiciones terribles. Construían carreteras, vías de tren, puentes, puertos y búnkeres submarinos. A menudo se trataba de proyectos grandiosos. Det var et trist syn, da. De var jo preget av det at de var underernært og kanskje sykdom. Og så ville de jo bytte mat. Det var brot. En los campos septentrionales, muy lejos de sus casas, miles de estos hombres murieron a causa de la terrible situación de esclavitud a la que les sometía el régimen nazi. Vi så det der, de som bar, den 4 mann som bar en båre, primitiv båre forresten, og så der lå det noe slag oppå da, med en sekkfylle som en gang stakk det ut en hånd, ikke sant, eller en fot eller sånn. 30 hombres. La aviación alemana respondió a la pérdida del Blücher bombardeando la fortaleza, lo que permitió que otros navíos avanzaran hacia Oslo. Alarmados por la lucha, el gobierno y la familia real huyeron.
Noruega se consideraba un país neutral, pero desde su boda con una princesa británica, el rey Haakon tenía un vínculo especial hacia los ingleses. La batalla de Oslofjord no contuvo a los alemanes por mucho tiempo. En pocas horas ocuparon la capital noruega. La incertidumbre se extendió. Mucha gente escapó, y no solo de los alemanes. Se decía que los británicos contraatacarían sobre Oslo, aunque se demostró que solo era un rumor. La ciudad siguió estando en manos alemanas. Al mismo tiempo, los cruceros y los destructores alemanes se dirigían al norte, al Círculo Ártico, con más de 2000 soldados de la infantería de montaña. Las comunicaciones por radio se cortaron totalmente. Der Major Staudner gesagt, also, da hat immer gesagt, Kinder, es geht nach Narvik. Was ist das für, so wie ein Buxtehude oder sonst wo, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, wo ist das Narvik? Das hat keiner gewusst bis nachher. Narvik era uno de los objetivos principales de Hitler en el norte. Tras el largo invierno, la pequeña ciudad del Ofotfjord estaba tranquila y relajada, disfrutando de un sol primaveral. Como siempre, la gente fue a trabajar al puerto y a las oficinas. Casi nadie tenía radio. Og en norsk soldat kom inn hjem til oss, og så fortalte han at tyskerne har angrepet, og de har også kommet på land, altså i Oslo og flere steder. Så det var første gangen vi hørte om dette her. Los alemanes tuvieron que retroceder. Su situación parecía desesperada. Los alemanes estaban atrapados. Lo único que podían hacer era escalar las montañas y llegar a la frontera sueca. Entonces, inesperadamente, la Luftwaffe llegó en su ayuda. Da fahren sind 12 Ju-52 angekommen. Die haben auf dem See gelandet. Einer ist am Kopf gestanden, weil so viel Schnee war. Und dann haben wir alles entladen und die Dinge und wegfliegen haben sie nicht können. Es ist nur einer weggeflogen, den ganzen Benzin zusammengesammelt, damit ein Ju-52 wegfliegen können. Die anderen sind alle am See geblieben. Tras un esfuerzo titánico, las tropas de montaña colocaron en posición las armas pesadas. Pero eso no hizo que las cosas cambiaran demasiado. Para apoyar a las unidades del general Dietl, lanzaron paracaidistas cerca de Björnfell, la última estación antes de la frontera sueca. Todos se habían presentado voluntarios para luchar en el frente de Narvik. Pero en aquel contexto, ni siquiera los paracaidistas podían mejorar mucho la dramática situación en la que se encontraban las tropas nazis. Solo era cuestión de tiempo que acabaran rindiéndose. Y Dietl lo sabía,
pero ordenó a sus soldados que aguantaran hasta el final. En un mensaje secreto, Hitler le dio permiso al general para cruzar la frontera. De rekvirerte faktisk talt privat husvære, så den kom seg helt inn på den sivile befolkningen. Det var barn kanskje, og mor og far, 5, 6 eller 7 stykker. Men så fikk han en stua, offisielt fikk stua. Vi oppdaget fort at Tyskland hadde mye godteri. Mye søt, mye god sjokolade, mye gode drops, og især dropsene. For de hadde en enestående lukt. For det var hver dag når tyskerne var ute, så sa barna, hast og bom-bom. Og det var det vi forbandt med noe som vi aldri hadde smakt før, men som var veldig attraktivt. Og de fleste den dag i dag, når man anløper en kiosk, som er interessert i akkurat den smaken som hadde den lukta. Pero otros recuerdos de las SS no son tan agradables. Følte nok hat når de tok far. Jeg var ikke hjemme, men så kom jeg hjem litt sent på kvelden, og så sier min mor, tyskerne har hentet pappa. Og jeg tenkte, hva i all verden har pappa gjort? Han hadde ikke gjort noen ting. Han var overhodet ikke politisk interessert, og slett ikke kommunist. Nå var ikke far den eneste som ble arrestert. De arresterte mange menn i hele Pasvik. Det verste, det synes jeg det var når de kom til Omina Lund og varslet om at han Odd Lund var skutt. Han ble skutt mellom Bjørnevann og Hesseng. Fordi det var portforbud, ikke sant? Og han sprang. Han hadde vært og skulle sjekke noen grisunger som hun skulle kjøpe. Og han ble kommandert til å stoppe. Han stoppet ikke. Han ble skutt. Og den beskjeden når de kom, da var det tyskere som kom med den beskjeden. Det husker jeg. Fordi at da skrek alle voksne. Los soldados alemanes vivían el día a día con normalidad. La ocupación pasó a ser algo rutinario. En otros puntos de Europa, las víctimas se contaban por miles. Pero para los soldados alemanes, la Navidad en Noruega fue una época para reflexionar tranquilamente. Sin embargo, I akkurat den smaken som hadde den lukta. Pero otros recuerdos de las SS no son tan agradables. Følte nok hat når de tok far. Jeg var ikke hjemme, men så kom jeg hjem litt sent på kvelden, og så sier min mor, tyskerne har hentet pappa. Og jeg tenkte, hva i all verden har pappa gjort? Han hadde ikke gjort noen ting. Han var overhodet ikke politisk interessert, og slett ikke kommunist. Nå var ikke far den eneste som ble arrestert. De arresterte mange menn i hele Pasvik. Det verste, det synes jeg det var når de kom til Omina Lund og varslet om at han Odd Lund var skutt. Han ble skutt mellom Bjørnevann og Hesseng. Fordi det var portforbud, ikke sant? Og han sprang. Han hadde vært og skulle sjekke noen grisunger som hun skulle kjøpe. Og han ble kommandert til å stoppe. Han stoppet ikke. Han ble skutt. Og den beskjeden når de kom, da var det tyskere som kom med den beskjeden. Det husker jeg. Fordi at da skrek alle voksne.
Los soldados alemanes vivían el día a día con normalidad. La ocupación pasó a ser algo rutinario. En otros puntos de Europa, las víctimas se contaban por miles. Pero para los soldados alemanes, la Navidad en Noruega fue una época para reflexionar tranquilamente. Sin embargo, al año siguiente, en 1941, las cosas cambiarían por completo. Cada vez llegaban más tropas a esta zona tan septentrional. La jornada de los militares se ocupaba con una serie de ejercicios muy especiales. En Neiden, un pueblo junto a la frontera con Finlandia, los escolares observaban asombrados las actividades que llevaban a cabo los soldados. Det som jeg synes var imponerende, det var at de posjerte de her bløte myrene som perdesmyrer, så de laget rismatter og tok hestene over de bløte sumpmyrene. ¿Por qué entrenaban de una forma tan intensa? Cruzaban lodazales, vadeaban río, utilizaba a informadores y también a los miembros más comprometidos del National Samling, el partido nazi local. Jeg kom på skolen om morgenen, og da visste jeg det at det hadde vært skutt om natten. Og så møtte sønnen til en av de som ble skutt, det var en grosserersønn, tror jeg. Han møtte og visste ikke. Så gikk vi bort og kondolerte den, og han ble helt forferdet og holdt på å besvime. El miedo se extendió rápidamente. La resistencia actuaba de forma clandestina y solo en grupos pequeños. La seguridad nazi era demasiado eficiente y el poder de las fuerzas de ocupación era muy visible. El padre de Gabriel Brobol hizo buenos negocios con los alemanes. Todos salieron ganando. Sin embargo, un día le dijeron que él y su familia corrían un grave peligro. Den dagen så fortalte min far hjemme at han Kvernmo, han hadde sagt at jeg stod for dødslistene, men som skulle skytes neste gang det var gisseltatt da. Han sa Kvernmo da. Og da ble det jo litt paff da. Og da bestemte de seg for å flykte. Og så flyktet vi i februar-mars 43. Ja. Al escapar a Suecia, la familia Brobol evitó el destino de otros noruegos, que, como aquí en Trondheim, fueron asesinados por las SS. Los elegían como prisioneros al azar y los castigaban por acciones de sabotaje no demostradas. A los alemanes les costó varios meses ocupar toda Noruega. El Círculo Ártico. Aquella mañana, los británicos transformaron el puerto de mercancías de Narvik en un cementerio gigante de barcos. La marina alemana sufrió grandes pérdidas.
pero los destructores fueron capaces de repeler a la Royal Navy por una temporada. Muchos de los habitantes de Narvik huyeron, entre ellos Harry Hele, de 12 años de edad, y sus padres. La familia tenía una cabaña al otro lado del fiordo. Miles de personas fueron a un lugar preparado para alojar a 70 huéspedes. Se mascaba la tragedia. Med ett ord mat. Det var det største problemet. De minste barna som gråt. De var sultne bestandig. Men vi som var eldre, vi takla jo det noe bedre, for vi forstod at det var ikke noe å mase om. Det var ingenting. Men det gjorde ikke de minste, så de gråt og gråt og gråt og gråt. Far min og 2 andre av de mennene som var der, de besluttet at de den 10. april skulle dra tilbake til byen for å forsøke å hente sengetøy og mer mat, så mye mat de kunne finne og få tak i. Nunca regresaron. Slik var det gått. Jeg var nå mann i familien. Al día siguiente, los británicos volvieron a Narvik. Eran una flota muy poderosa, formada por 9 destructores y un buque de guerra. Los invasores se desplazaron hasta Rombaksfjord. Muy dañados, casi sin munición y con muchas bajas, los 4 barcos alemanes que quedaban navegaron hasta el final del fiordo. Sus capitanes tomaron una decisión trascendental. Lanzaron sus naves contra la costa. De esta manera salvaron la vida de muchos de sus hombres. Ich wollte dann nun nach vorne laufen und sehe auf einmal an der Stelle, wo ich mit dem Maschinenmarkt vorher gestanden hatte, mit den anderen Kameraden, da sehe ich, dass da ein Treffer reingegangen war und hat meine Kameraden umgerissen. Sie lagen da mit offenen Bäuchen. Da mochte ich nicht drüber wegsteigen. Das war mir unmöglich. Ich habe an der Stelle dann etwa in Höhe des Schraubenschutzes meine Schwimmweste aufgepustet und bin über Bord gesprungen. Der Kommandant sagte zu mir, Eichholz, gehen Sie mal rauf, da oben ist eine Bahnlinie, da sammeln wir uns. Zum ersten Mal hörte ich in meinem Leben, dass da oben eine Bahnlinie ist. Era la Vía del Hierro. Allí, los 2.600 marineros supervivientes se encontraron con la infantería de montaña, la cual les llevó a las montañas, a sus posiciones alrededor de Narvik. Les atacaron las tropas noruegas, que eran leales al rey y que sabían cómo combatir en las montañas del Ártico. Los alemanes solo llevaban armas ligeras para defenderse. Y nadie había previsto la llegada de refuerzos. Wir hatten als Erste in der Nordgruppe, in der Gruppe Windisch, hatten wir als Erste nur die Norweger gegen uns. Und dann kam der 10. oder 12. Mai, wo die Landung erfolgte. 24.000 soldados aliados llegaron a las costas de Narvik. Multiplicaban por 5 el número de alemanes. Bei die Engländer waren Engländer, Franzosen, Fremdlegionäre und Polen. Los alemanes tuvieron que retroceder. Su situación parecía desesperada.
Los alemanes estaban atrapados. Lo único que podían hacer era escalar las montañas y llegar a la frontera sueca. Entonces, inesperadamente, la Luftwaffe llegó en su ayuda. Og det var det vi forbandt med noe som vi aldri hadde smakt før, men som var veldig attraktivt. Og de fleste den dag i dag, når man anløper en kiosk, som er interessert i akkurat den smaken som hadde den lukta. Pero otros recuerdos de las SS no son tan agradables. Følte nok hat når de tok far. Jeg var ikke hjemme, men så kom jeg hjem litt sent på kvelden, og så sier min mor, tyskerne har hentet pappa. Og jeg tenkte, hva i all verden har pappa gjort? Han hadde ikke gjort noen ting. Han var overhodet ikke politisk interessert, og slett ikke kommunist. Nå var ikke far den eneste som ble arrestert. De arresterte mange menn i hele Pasvik. Det verste, det synes jeg det var når de kom til Omina Lund og varslet om at han Odd Lund var skutt. Han ble skutt imellom Bjørnevann og Hesseng. Fordi det var portforbud, ikke sant? Og han sprang. Han hadde vært og skulle sjekke noen grisunger som hun skulle kjøpe. Og han ble kommandert til å stoppe. Han stoppet ikke. Han ble skutt. Og den beskjeden når de kom, da var det tyskere som kom med den beskjeden. Det husker jeg. Fordi at da skrek alle voksne. Los soldados alemanes vivían el día a día con normalidad. La ocupación pasó a ser algo rutinario. En otros puntos de Europa, las víctimas se contaban por miles. Pero para los soldados alemanes, la Navidad en Noruega fue una época para reflexionar tranquilamente. Sin embargo, al año siguiente, en 1941, las cosas cambiarían por completo. Cada vez llegaban más tropas a esta zona tan septentrional. La jornada de los militares se ocupaba con una serie de ejercicios muy especiales. En Neiden, un pueblo junto a la frontera con Finlandia, los escolares observaban asombrados las actividades que llevaban a cabo los soldados. Det som jeg synes var imponerende, det var at de posjerte de her bløte myrene som perdesmyrer, så de laget rismatter og tok hestene over de bløte sumpmyrene. Det var et trist syn da. De var jo preget av det at de var underernært og kanskje sykdom. Og så ville de jo bytte mat. Det var brot. En los campos septentrionales, muy lejos de sus casas, miles de estos hombres murieron a causa de la terrible situación de esclavitud a la que les sometía el régimen nazi. Vi så det der, de som bar, den 4 mann som bar en båre, primitiv båre forresten, og så der lå det noe slag oppå da, med en sekkfylle som en gang stakk det ut en hånd, ikke sant, eller en fot eller sånn. Durante la ocupación alemana se invirtieron muchos millones de marcos en el desarrollo de la economía. Dinero. Los noruegos tenían que producir. Pero los niveles esperados de hierro, pirita, carbón y cobre nunca se alcanzaron. Los propios noruegos se aseguraron de eso. De forma deliberada, excavaron galerías en zonas equivocadas para que los yacimientos no fueran muy rentables. La actitud de la mayoría de los noruegos respecto a las fuerzas de ocupación
fue de gran rechazo. Det var tyskarna som drev arbetslivet. Både skogsdrift och vägbygging och bygge bracker och bunkers. Och så husker jag att de som arbetade för tyskarna, de kallade det för sabotage. Hvis de gjorde dålig arbete eller arbetet långsamt var late. Så det var en sport det och uppföra sig på den måten. Pero eso era peligroso. Aunque fuera en Noruega, la Gestapo también actuaba con precisión alemana. Utilizaba a informadores y también a los miembros más comprometidos del National Samling, el partido nazi local. Jeg kom på skolen om morgenen, og da visste jeg det at det hadde vært skutt om natten. Og så møtte sønnen til en av de som ble skutt, det var en grosserersønn, tror jeg. Han møtte og visste ikke. Så gikk vi bort og kondolerte den, og han ble helt... El marinero Alfred Eichhold también perdió su barco. Daraufhin gab der Kommandant über den Befehlsübermittler durch: alles festhalten, Schiff läuft auf. Wir lagen quer im Fjord und die Maschinen setzten sich in Gang und wir liefen auf den Felsen. El Georg Thiele disparó su último torpedo para cubrir la acción de los otros barcos. El destructor se partió y se incendió, pero siguió a flote. Ich wollte dann nun nach vorne laufen und sehe auf einmal an der Stelle, wo ich mit dem Maschinenmarkt vorher gestanden hatte, mit den anderen Kameraden, da sehe ich, dass da ein Treffer reingegangen war und hat meine Kameraden umgerissen. Sie lagen da mit offenen Bäuchen. Da mochte ich nicht drüber wegsteigen. Das war mir unmöglich. Ich habe an der Stelle dann etwa in Höhe des Schraubenschutzes meine Schwimmweste aufgepustet und bin über Bord gesprungen. Der Kommandant sagte zu mir: Eichholz, gehen Sie mal rauf, da oben ist eine Bahnlinie, da sammeln wir uns. Zum ersten Mal hörte ich in meinem Leben, dass da oben eine Bahnlinie ist. Era la Vía del Hierro. Allí, los 2.600 marineros supervivientes se encontraron con la infantería de montaña, la cual les llevó a las montañas, a sus posiciones alrededor de Narvik. El destino de otros noruegos, que como aquí en Trondheim, fueron asesinados por las SS. Los elegían como prisioneros al azar y los castigaban por acciones de sabotaje no demostradas.
A los alemanes les costó varios meses ocupar toda Noruega. El Círculo Ártico. Un lugar para hacer fotografías y mirarlas después en casa con la boca abierta. En este punto empieza el Ártico. Tras viajar a pie o en barco, los alemanes por fin llegaron al extremo norte el otoño de 1940, hasta la provincia de Finnmark. Durante la primavera de 1941, en estos parajes remotos del Ártico, se produjo una gran concentración de tropas. En Kirkenes, Svanvik y Neiden. De første tyske tropper, den kom ikke hit til Kirkenes før 4. juli i 1940. Etter hvert som de kom, da rekvirerte de skolebygg, og så videre, så de brukte som garnisoner. Og etablerte seg i forsamlingslokaler og forskjellige steder. Og etablerte seg også i private hus. De rekvirerte faktisk talt privat husvære, så de kom seg helt inn på den sivile befolkningen. Det var barn kanskje, og mor og far, 5, 6 eller 7 stykker. Men så fikk han en stua, offisielt fikk stua. Vi oppdaget fort at Tyskland hadde mye godteri, mye søt, mye god sjokolade, mye gode drops, og især dropsene. For de hadde en enestående lukt. For det var hver dag når tyskerne var ute, så sa barna, hast og bonbon.